Muy bien, damos inicio entonces al curso de idioma español y aperturamos la guía de estudio número 2 con los temas de los tipos de textos. ¿Sí? Vamos a entrar a este contenido y vamos a ver que hay diversos tipos de textos. Cuando hablamos de los tipos de textos, nos referimos a la manera o al sentido que tienen los textos. Entonces, dice, los modos discursivos empleados en una situación o intención comunicativa dan origen a distintos tipos de textos. Por su estructura, los textos se clasifican en narrativos, descriptivos y argumentativos. Entonces, en otras palabras, se refiere a la intención del texto en cuanto al enfoque o al contenido que éste tiene. Y vamos a empezar con los primeros. Dice textos narrativos. Tienen como finalidad contar algo. Narrar es contar hechos que se han producido en un tiempo determinado. La narración contiene acciones relacionadas con personajes y encaminadas a un desenlace. Recuérdense que esto ya lo vimos, ¿verdad? Ya hablamos de las obras literarias y aquí entra la narrativa, la característica son los personajes y se describen escenas o situaciones que se dan a través de esos personajes. Puede referirse a hechos reales como las anécdotas o las relatados en un libro de historia o ficticios como una novela o un cuento. ¿Se recuerdan? Esto ya lo vimos anteriormente en las guías 2, 3 de la unidad pasada. Entonces, esa es la intención del texto narrativo, describir o narrar hechos o acontecimientos que estén sucediendo. ¿Y cómo sabemos identificar un texto narrativo? Pues cuando hay personajes y se está dando el relato o la descripción de lo que está sucediendo. Ahí vamos a encontrar un texto descriptivo. No voy a ahondar tanto en estos temas porque esto ya lo vimos en la unidad pasada. Los textos descriptivos, dice, tienen como objetivo describir algo, es decir, señalar la naturaleza, las propiedades más importantes, el origen o las características de lo que se está describiendo. Puede ser de dos clases, técnicos y literarios. La descripción técnica se caracteriza por su precisión, claridad y objetividad. La descripción literaria es muy subjetiva, ya que pueden ser más importantes la expresividad o la capacidad de evocar sentimientos. Para redactar un texto descriptivo se debe considerar los siguientes elementos. Entonces, hay una diferencia entre un texto narrativo y un texto descriptivo. El narrativo trata de contar o desglosar algún hecho o acontecimiento que se haya dado. Por eso se llama narrativo. El enfoque es una narración. Pero en el descriptivo, es decir, aquí es detallar o describir específicamente rasgos o características que se estén dando en el desenlace de alguna situación. De ahí la diferencia entre narrar y describir. Narrar es contar, describir es detallar cada una de las cosas que se estén dando. Entonces, ahí está la diferencia entre un texto narrativo y un texto descriptivo. ¿Qué vamos a describir? Vamos a describir o señalar cualidades o características que se estén dando. Dice, pueden ser de dos clases. Entonces, ¿qué elementos vamos a encontrar en un texto descriptivo? La intención y la observación. Empecemos con el primero, que es la intención. Es importante tener claros los objetivos que guían al autor o a la autora. Tener presente la intención permite fijar el interés en determinados aspectos como los rasgos de una persona si lo que se desea es destacar su amabilidad. Por ejemplo, ¿cuál es la intención? La intención del texto descriptivo es dar a conocer rasgos, cualidades o características. Ese es el principal punto en la intención. O sea, ¿por qué se está describiendo? ¿Qué es lo que se pretende obtener al momento de que se dé una descripción? Y a eso se refiere la intención. La observación consiste en fijar la atención en los aspectos que permitan lograr los objetivos planteados. En este proceso se toman en cuenta los datos que pueden ser útiles para comprender mejor el objeto. Entonces, la intención es
¿qué pretendo? Y la observación entonces consiste en dar a conocer aquellos elementos que puedan llamar la atención para entender entonces la intención del autor. Esa es la característica de un texto descriptivo, a diferencia de un texto narrativo, porque el texto narrativo solo está dando a conocer los acontecimientos en el orden cronológico secuencial, por eso se llama narración y por eso lo encontramos en las novelas o en los cuentos. Si usted ve la característica de un cuento, hay personajes, cada personaje tiene una acción o un papel fundamental en la obra como tal, pero en la descripción es cosa contraria. En la descripción o en un texto descriptivo, lo que intentamos es que se conozca a profundidad rasgos y características. Esa es la diferencia. Entonces, estos son los dos tipos de textos. También dentro del texto descriptivo vamos a encontrar la reflexión. Si bien es cierto, un texto descriptivo intenta dar a conocer cualidades o características, pero también intenta enfocarse en una reflexión. Y dice, significa valorar los datos que aporta la observación para determinar cuáles son importantes y cuáles serán desechados. En esta fase se ordenan los datos aportados por la observación. Entonces, también en un texto descriptivo, lo importante es que como nos van detallando todo lo que se está dando, podemos nosotros clasificar lo que es primario y lo que es secundario, dejarlo por un lado. O identificar aquellos rasgos sumamente relevantes. Por ejemplo, cuando nosotros leemos o encontramos la biografía de algún personaje, la biografía nos marca o nos presenta datos importantes como, por ejemplo, si es de un personaje, su fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, su fecha de muerte, si es que ya murió, hijo de quién fue, en qué aspectos destacó o qué logró desarrollar. Entonces, me están contando datos sumamente importantes de esta persona, pero si me empiezan a contar o a describir datos de, por ejemplo, que le gustaba jugar al fútbol, que de repente pasaba tiempo libre en la naturaleza, que de repente le gustaba nadar, esos datos, si bien es cierto, son importantes, pero no son prioritarios. Entonces, ahí es donde a través de los textos descriptivos podemos clasificar aquella información sumamente relevante a través de la reflexión. Y por último está la expresión y dice, consiste en buscar el lenguaje adecuado al nivel y a la intención. Si el interés es científico, el lenguaje debe ser específico, claro y directo. Si la intención es estética, se debe recurrir a los recursos literarios. Entonces, mire, pues en la expresión hay diversas formas de expresión. Hay una expresión de carácter formal, hay una expresión de carácter coloquial, que muchas veces esto lo empleamos a través del habla. Por ejemplo, le expliqué cuál era la diferencia entre el habla, el idioma y la norma, ¿se recuerda? Entonces, el habla es la manera de expresión verbal. Todos tenemos un habla distinto, infiere nuestra edad, nuestro género, nuestro nivel intelectual o capacidad de conocimiento, nuestro ambiente cultural, nuestro contexto familiar, para nosotros tener un habla, o sea, una forma de expresión verbal bastante abierta o técnica o muy cerrada. En Guatemala hay mucho chapinismo. Por ejemplo, si nosotros queremos referirnos a un niño o niña, en Guatemala, ¿cómo le podemos decir? Patojo. Patojo. Le decimos también güiro, le decimos isto, ¿verdad? Entonces, ese es el lenguaje coloquial, pero si ya queremos hablar de un tecnicismo, vamos a emplear el término de niño o niña. Entonces, es lo mismo acá en la expresión. Tenemos que saber qué tipo de texto o cuál es el enfoque del texto para saber la expresión que va a tener Si es un libro científico, va a utilizar términos técnicos, pero si es un libro no científico, entonces va a utilizar figuras. Y muchas veces, por ejemplo, en los cuentos, en las novelas, en las leyendas, en las fábulas, hay mucha figura literaria. Entonces, a eso se refiere cuando utiliza el término de la expresión, que es muy importante saber qué tipo de texto es y cuál será el tipo de lenguaje que vamos a emplear para poderlo dar a conocer.
En los textos descriptivos. Recuerde que en los textos narrativos esto no aplica, porque en los textos narrativos encontramos personajes y la narración de hechos o acontecimientos. En cambio, en los textos descriptivos, es decir, que aquí se trata de dar a conocer o describir rasgos y características de algún personaje o situación. Pero también están los textos argumentativos. Y recuerde que hay algo que se llama argumento y hay algo que se llama contraargumento. ¿En qué consiste? Argumentar es exponer las razones en las que se fundamenta una opinión. Entonces, un argumento es una opinión, ¿sí? Como en los informes de investigación y en los ensayos científicos. La argumentación es la exposición de un tema científico. En la exposición, de un tema científico puede presentarse de dos formas. Entonces, un argumento es como una idea, es un pensamiento. Yo tengo un argumento respecto a ciertas áreas de la vida. Usted, por su forma de pensar, por su edad, por su forma de ver las cosas, va a tener también su propio argumento. Entonces, quiere decir que no siempre vamos a coincidir en la misma forma de pensamiento. Vamos a diferir. Entonces, hay un argumento, pero también existe un contraargumento. En este caso, en los textos científicos, tiene que haber un enfoque en cuanto a los argumentos. Y está la defensa de un punto de vista. Un argumento es un pensamiento o es una ideología, pero ese pensamiento lo llevamos a defender tanto, y por eso dice la defensa de un punto de vista cuando se trata de convencer al receptor de que adopte la postura del emisor. Por ejemplo, si yo le digo, el alcohol es malo, ¿cuál será su argumento al respecto? Es su argumento, ¿sí? Es su argumento. Yo estoy diciendo que el alcohol es malo. ¿Por qué? Porque yo creo que una persona que ingiere alcohol de manera descontrolada puede llegar a la pérdida de su familia, puede caer al vicio, puede caer a la prostitución, puede caer a la drogadicción, puede caer a la pérdida de sus recursos económicos. Dígame usted, ¿miento o es una realidad? Ese es mi argumento, ¿verdad? Ahí hay otro argumento. Entonces, ¿se da cuenta? El argumento dice que es la defensa de un punto de vista, ¿sí? Entonces, esos puntos de vista surgen de acuerdo a nuestras experiencias o a lo que hemos observado en nuestro entorno. Fíjese que, ¿por qué yo le digo que para mí el alcohol es malo? ¿Por qué mantengo yo ese argumento? En una ocasión yo iba en cierta calle y me di cuenta cuando una niña alrededor de unos 9 a 8 años de edad estaba en una banqueta intentando levantar a un señor. Imagino yo que era su papá. Entonces a mí me causó tanta tristeza ver esa escena porque yo me puse a pensar, ¿qué necesidad tiene esta niña tan pequeña de estar en una calle solitaria tratando de levantar a este señor? Ella no tendría por qué pasar por esa situación emocional. Ahora, yo razono y pienso, esta persona si está tirada a horas de la mañana, 10, 9 de la mañana, en una calle, en una banqueta, quiere decir que no está trabajando. Por ende, ¿será que no afecta la economía de su familia? Entonces, ese es el argumento por el cual yo digo que el alcohol es malo. Pero el joven dijo algo. Él dijo, si lo consume moderadamente, entonces no es algo malo. Yo no sé si usted conoce a alguien que consuma alcohol, pero que lo haga de manera moderada, es decir, que sí, toma una que otra copita los fines de semana, pero es una persona responsable, trabaja solo para quitársela. Ahí hay otro argumento, ¿sí se da cuenta? Entonces, entiende entonces la idea de los textos argumentativos, ¿sí? Hay un tema central, pero todos vamos a tener una postura o un punto de vista distinto. El primero es la defensa de un punto de vista. Cuando se trata de convencer al receptor de que adopte la postura del emisor. O sea, yo quiero que usted entienda que el alcohol a excesivas cantidades es algo malo y que lamentablemente hoy en día es una de las principales problemáticas sociales que nos aquejan, y a raíz del alcohol surgen otro tipo de situaciones. ¿Cuántas personas no han robado? ¿Cuántas personas no han hurtado? ¿Cuántas personas no han matado a causa del alcohol? Entonces, por eso ahí mi argumento de que es malo. Siguiente, la demostración. Cuando se presentan datos verídicos que sostienen, una hipótesis planteada. Yo ya le di mi
demostración, o sea, donde yo sustento mi argumento. Para no ir tan lejos, salgamos aquí a la calle y veamos, o vayamos al parque, cuántas personas están durmiendo bajo efectos de alcohol, tirados en banquetas o en lugares no apropiados, ¿sí? O cuántas personas están en apariencia no adecuada, todos sucios, con el cabello todo despeinado, ya perdieron la memoria por caer en niveles de alcohol. Ahí yo le estoy dando una demostración de mi argumento. Entonces, cuando usted vea en un texto esta característica es porque es un texto argumentativo. Entonces, ¿entiende la diferencia de un texto narrativo, de un texto descriptivo y de un texto argumentativo? ¿Entiende la diferencia de estos tres? Es muy clara y es muy evidente. ¿Sí? El narrativo se escribe y el argumentativo se argumenta. Muy bien, así. En conclusión, por eso, mira pues, por ejemplo, mi argumento fue que el alcohol era malo. ¿Dónde se dio el contraargumento? Cuando el joven dijo, no, porque si lo toma moderadamente, no. Entonces, ahí hay un contraargumento, pero no hay un texto contraargumentativo, no existe. O sea, yo le estoy diciendo que hay un argumento y hay un contraargumento. Pero en los textos solo hay descriptivo, narrativo y argumentativo. Solo hay tres tipos de textos, ¿sí? Eso es lo que yo quiero que usted me entienda. Ahora, aquí hay algunos puntos esenciales. Dice, la tesis, ¿qué es una tesis? Consiste en defender una idea o punto de vista. Si es una argumentación demostrativa, la tesis se llama hipótesis. Ejemplo, fumar es dañino para la salud, ¿sí? ¿Dónde podemos generar esta hipótesis? ¿Cuántos problemas a raíz de la ingesta de esta sustancia? Personas que han dañado sus pulmones, ¿sí? Personas que han muerto por sus vías, por la obstrucción de sus vías respiratorias. Entonces, ahí yo argumento a través de una tesis. Si tengo una hipótesis, estudios científicos comprobados, que hay personas que han muerto por fumar, han llegado hasta a perforar, dice la ciencia, que una persona que fuma demasiado es candidata al cáncer. Los pulmones, dice que los pulmones internamente llegan a tener llagas y esas llagas perforan o abren agujeros internamente y por eso es que las personas mueren. No lo estoy diciendo yo, lo dice la ciencia y hay una hipótesis. Entonces, cuando yo tengo una tesis sustentada, se convierte en una hipótesis. El argumento a favor o los argumentos a favor, dice, se emplean para defender la tesis, constituyen las pruebas y los datos que demuestran la validez de la tesis. Y esto ya se los comprobé con el ejemplo anterior. Entonces, con esto vemos la primera parte de la guía de estudio número 2 del curso de idioma español y cerramos acá la clase del día de hoy.